Gracias, primero que nada, a Guillermina por esta presentación, al museo, a la universidad por soportar mi estancia aquí. Okay, so first I'd like to thank everyone involved in this, organizing this exhibition, Guillermina, the university. Entonces, yo soy un artista que nací en Cuba, vivo y trabajo ahí. I was born in Cuba, I live and I work there. Y bueno, vengo trabajando hace unos años, pero hoy me gustaría presentarles, porque creo que tenemos poco tiempo, y me gustaría presentarles el próximo proyecto, el próximo proyecto en el que estoy trabajando para la Bienal de La Habana, que es en mayo. Okay, so I've been working for a lot of years on different projects, but today, because we have limited time, I would like to focus on a project that I'm preparing for the Havana Biennial that's coming up in May. El proyecto se llama El peso de la historia. The project's called The Weight of History. Y lo componen varias piezas que voy a estar comentando ahora. And it's made up of different projects that I'm going to talk about right now. En el año 2012 hice esta pieza que se llama 9 gramos que pudieron cambiar el mundo. So in 1912 I made this piece which was called 9 grams that could have changed the world. Y yo lo que hice fue tomar las cartas publicadas en Gramma, que es el periódico oficial, el órgano oficial del Partido Comunista en Cuba. So what I did is I took the pages from the periodical Granma, which is the official communist periodical in Cuba, Estas cartas and letters. que se publicaron en Gramma fueron desclasificadas en 2012 y eran las cartas entre Nikita Khrushchev y Fidel Castro Ruz durante la crisis de los misiles. So there were letters that were made public in 2012, but they were the letters that were between Castro and Khrushchev during the Cuban Missile Crisis. Eso fue un momento bien importante para el mundo, ya que se estaban discutiendo asuntos bien importantes. It's a really important point in our history. They were talking about really important topics. Estuvimos al borde prácticamente de una guerra nuclear, We were really de una on the tercera edge guerra of mundial. We were really on the edge of a nuclear war and a third world war. Y de la comunicación entre Fidel Castro y Nikita Khrushchev dependía un poco todo esto. And that communication really, in a lot of ways, things depended a lot on that communication. Además de una tercera parte que era Estados Unidos y el presidente en turno en ese momento. And then there was also the United States with the president that was in power at that time. Entonces yo lo que hice fue guillotinar, cortar estos periódicos como cuando uno los va a tirar a la basura. So what I did is I shredded all of these newspapers just as though I was going to throw them in the garbage. Y pesarlos en una pesa digital. And I weighed them on a digital scale. Esto dio como resultado 9 gramos, por eso se llaman 9 gramos que pudieron cambiar el mundo. Altogether they weighed 9 grams, which is why I called the piece 9 grams that could have changed the world. Es una pieza muy sencilla que si la vemos por ahí podemos tirarla a la basura, ¿no? It's a really simple piece. In fact, if we saw it sitting there, we could just throw it away. Entonces yo luego de esto me quedé pensando un poco acerca de esto. Me parecía interesante la relación entre el peso real de las cosas y el peso de los acontecimientos que podían contener. But this left me thinking about the relationship between the weight of things and the weight of things that could have happened. Y comencé a pensar en una manera, en la manera en la cual yo podía sustraer la tinta, la información neta, más condensada de estos documentos. And I started thinking about how I could actually subtract the weight of the ink itself from these documents. Exacto. Y decidí desarrollar un programa informático que calculara el peso, el volumen y el área de la tinta en documentos manuscritos o impresos. Okay, so I set about developing a program that could calculate the volume, the area, and the composition, and then therefore the weight of the ink that was used in those documents. Exacto. A computer program. Para esto me puse en contacto con un grupo de programadores informáticos. So I was involved with a group of software developers, Cuban software developers. Exacto, que estuvimos trabajando durante un año para desarrollar un programa que se llama Ink. And we worked for about a year to develop a program that we call Ink, I-N-K. Do you want me to tell them what it stands for? Okay, so ink is it's ink from the unknowable keepsakes is what the acronym stands for. So ink from unknowable keepsakes.
right? Nameless o nameless? O... Nameless, or yes, unnameable, innombrable, yeah, nameless, thank you. I had it written here, but it's on one of these pages, so. Entonces, con este programa, el año pasado hice una primera aplicación. Decidí, estaba viendo qué documentos, ¿no? qué textos yo quería realmente sopesar, realmente someter a prueba, ¿no? So with this, I started last year to think about what documents I might want to actually apply this to. Y decidí trabajar con 5 libros políticos de la historia, 5 libros políticos del siglo XX, 5 libros importantes. And I decided to work with 5 very important books from the 20th century. Estos libros, cada uno de estos libros, constituyó la base o el fundamento teórico ideológico de 5 sistemas políticos que redundaron en sistemas totalitarios. Okay, so each one of these books represented the basis, the fundamental basis of a system that ended up becoming a totalitarian system. Entonces, escogí primero El Estado y la Revolución de Lenin. So the first one I chose was The State and the Revolution by Lenin, 1917. Exacto. Luego, Mi lucha de Hitler. My Struggle or Mein Kampf by Hitler. La historia me absolverá de Fidel Castro. History Will Absolve Me by Fidel Castro from 1953. El libro rojo de Mao Zedong y el libro verde de Al-Gaddafi. Okay, and the Little Red Book by Mao Zedong and the Green Book by Muammar Gaddafi. Este software funciona de la siguiente manera. So this software works this way. Escaneamos un texto, una página, la digitalizamos de cualquier manera, o si la encontramos digital, está bien. So we scan a page, we digitalize it. If we find it already in digital, then that's great. La arrastramos hasta este programa, y este programa tiene varios apartados. So we drag it into this program and has various phases Donde tú puedes, primero que nada, calcular el área, que es lo más sencillo. where you can first just calculate the area, which is the easiest. Este programa lo que hace es que identifica todo lo que es tinta en el documento. So what this program does is it identifies everything that's ink on the page. En el documento In the tiene un nivel de tolerancia que tú puedes graduar, tú puedes escoger más o menor cantidad de tinta, tú lo evalúas, lo puedes evaluar. Okay, so you can also set it so that it either does like darker ink or lighter ink, and you can really adjust it. Y una vez que tienes esto, le puedes decir que agrupe toda esta tinta de 3 formas posibles. And so once you have that, you can ask the program to kind of pull together all of the ink, and you can do it in one of 3 ways. Primero, como un cuadrado perfecto, It can be a perfect square, o proporcional a la página del libro, or a proportion of the book page itself, o proporcional a la caja de texto. or proportional to the text box. Entonces a mí me parece que la forma más coherente, la forma que más tiene que ver con la fuente, es con el libro como tal, es con la caja de texto, ¿no? So, and for me, the one that seems the most valid is to have it relate to the text box itself. Entonces, me descargué de internet los facsímiles de cada uno de estos libros. So I was able to get copies off the internet of each one of these books. Y los sometí a prueba. Entonces, And I put them into the la program. instalación resultante fue esto, And this is what came out of it. que son la instalación final es tinta de imprenta directamente sobre la pared. So it's ink that's applied directly on the wall. Sí, yo no Tinta, quería, like ink that's like printer's ink, just regular printer's yo ink. no quería que ningún elemento, no quería poner esta tinta sobre nada. Sobre papel me parecía orgánico, pero tampoco me parecía mejor aislar la tinta completamente. So I didn't want to put it on anything else. I mean, paper seemed organic, but at the same time, I really wanted to isolate just the ink. Y esta era la instalación resultante, es una instalación de 9 metros, And this is the resulting installation, which is 9 meters long. en la que tú puedes ver la cantidad de tinta de cada uno de estos libros In which a you la can, vez. which you can see the amount of ink of each of those books all at the same time. Entonces esta relación de escala, de tamaño, aporta contenido también, ¿no? So the relationship between the scale and the content also, or the scale and the content also supports the idea as well.
Exacto. Luego de esto, me quedé muy conectado porque no iba a crear un software, un programa para hacer una sola pieza, ¿no? Y quise seguir haciendo obras, ¿no? ¿Hay algo más sobre esto? So at that point, I really felt like it didn't make sense to do all of this work developing the software for one piece, and I really wanted to keep investigating this. And so, let's see, well, we talked about, we have the cinco noches, the 9 leyes. Las 9 leyes. The 9 leyes, the 9 laws. So that's three parts, que son las 3 partes del peso de la historia. Estamos en este y luego podemos, si quieres, hablar de las 9 leyes y leyes. luego la Ya, última. entonces, bueno, esta fue la primera pieza que hice con este programa que se llamó 5 noches. So this is the first piece that I made with this program called 5 Nights. Ya que para mí cada uno de estos libros hacen referencia a 5 momentos oscuros de la historia del mundo. For me, each of these really represents one of 5 really dark moments of history. En su caso, Lenin, con la Revolución Socialista de Octubre, In the case of Lenin with the Socialist Revolution, of Hitler October, con el fascismo, Hitler with fascism, Fidel Castro con la Revolución Cubana, Fidel Castro with the Cuban Revolution, Mao Zedong con la Revolución en China y al-Gaddafi con su revolución en Medio Oriente. okay, and Mao with the Chinese Revolution, and then Gaddafi with his Middle East Revolution. Después quise profundizar un poco. Me parecía que esto era una obra que tenía un carácter universal. I wanted to get a little deeper. This first work seemed a lot more universal, Pero quería particularizar, quería enfocarme en algo más preciso que tuviera más que ver con mi propia realidad okay, I wanted to get more specific and focus on something that had to do with my own reality y con mi presente and with the present como ciudadano cubano. as a Cuban citizen. Entonces, escogí una publicación que se llama La Gaceta de Cuba, que es donde se publican las leyes en Cuba. So I chose one document, which is the Gaceta, or the Cuban Gazette, which is where they publish the laws in Cuba. And I wasn't able to find, I don't know that we have an equivalent, because it's basically like, it came out of a Spanish tradition of publishing laws in an official kind of press or an official, so I don't think we have something similar, but it basically ends up being sort of like the legal code that gets published periodically when things are updated. Entonces, tomé esta publicación y escogí 9 leyes que cambiaron el curso de la historia de Cuba desde el año 59 hasta el presente. Okay, so I took this publication and I chose 9 laws that I really felt changed the history of Cuba since 1959. La primera de estas leyes, The first of these laws, bueno, primero déjame hablar un poco de las leyes en cuanto a su relación, porque primero escogí 5 leyes de principio de la revolución. so let me talk about the laws and the way they relate to each other. So the first ones I chose were 5 laws from the early revolution, the early years of the revolution. En esos momentos de la revolución en que triunfó, ninguno de los representantes del gobierno cubano en su primera etapa conocía nada de leyes. Bueno, Fidel Castro era abogado, pero en general ellos no conocían nada de leyes, ni de cómo se manejaba un país, ni del sistema económico, ni de nada. So this is from the beginning of the revolution, when the people running Cuba didn't know anything about making laws. I mean, Castro was a lawyer, but still they didn't have any experience in running laws, setting up a country, etc. Aquí están las 5 si quieres, pero okay. Entonces, ellos empezaron según su relación con el Estado anterior. So they started, according to their relationship with the previous government, to Empezaron a tomar decisiones, Make algunas muy decisions. precipitadas, otras no tanto. and some were really kind of like jumping the gun, and others maybe not so much. Y una de las primeras leyes fue la Ley de Reforma Agraria. So one of the first laws was the Agrarian Reform Law. Es la ley en que el Estado cubano le da las tierras, se las quita a los latifundistas. So this was when they took the land, the Cuban government took it from the latifundistas, or the like kind of plantation owners, and Y se las da al pueblo de Cuba. they gave them to the Cuban people. Eso fue una ley muy importante, This was a really important law. muy benévola en su tiempo, It was very benevolent in its time, pero después vamos a explicar por qué no funcionó. but later, in a while, we'll explain why it didn't work. La segunda ley fue
la ley de nacionalización de 26 empresas norteamericanas. Okay, then the second one was the law that nationalized 26 American businesses. Sí, podemos imaginarnos con cada una de estas leyes la magnitud social, económica, política que tenían cada una de estas decisiones, ¿no? So imagine with each of these laws the magnitude of the effects that happened because of the law, the decision of the law. La ley de nacionalización de 26 empresas norteamericanas The law that nationalized the 26 American businesses. fue donde se nacionalizaron las empresas, las grandes empresas del petróleo. So petroleum, what was the other one, the first one? Primero fue- Petróleo, una gran compañía de frutas que había. Okay, fruit. Nosotros como cubanos, la revolución intentó enseñarnos que la mayoría de las empresas que habían en Cuba cuando triunfó la revolución eran americanas. So this helped us to see as Cubans that most of the businesses in Cuba at that time, at the time of the revolution, were American businesses. Pero en esta investigación arrojó que no era así realmente. But this isn't how it actually was. Porque solamente se nacionalizaron 26 empresas. Because only 26 businesses were nationalized. Luego de esta ley viene la ley de nacionalización en general, So after that came the law of general nationalization of que es businesses. para todas las personas jurídicas y naturales cubanas. So all the people who were both naturalized and Jurídicas. jurídicas. Natural and legal persons. Okay, there we go. Natural and legal people, or persons in Cuba, citizens. Y estas fueron más de 500. And that was more than 500 businesses. Ahí estaban los 300 centrales azucareros que se nacionalizaron. And among those were the 300 sugar producers that were nationalized, Textileras, textile manufacturers, muchos tipos de empresas. many types of businesses. Prácticamente todo el desarrollo que había obtenido Cuba en 50 años So pretty much all of the development that Cuba had obtained in Fue- 50 years fue nacionalizado. was nationalized. Esta es la tercera ley. Después viene la ley de nacionalización de la educación, And then there's the law of the nationalization of the education system. Thank you. que es la ley que justifica que hoy el pueblo cubano tenga una educación gratis y pública And en general. that's the law that has made it so that Cubans can have a free and public education in general. Y la ley de reforma urbana, And then there was the law that was an urban reform law. donde ellos, en Cuba en ese tiempo, había gente que tenía muy poca vivienda, pero había gente que tenía mucha vivienda. So there were people in Cuba at the time that had like no houses or very few houses, and there were other people that had many houses or much property. Entonces el gobierno cubano lo que hizo fue, tú tienes 20 casas, te las voy a quitar todas y te voy a dejar solo dos. So- Una en la ciudad y una en el campo o en la playa. Okay, so the Cuban government, what they decided is if you have 20 houses, you can have two. You can have one in the city and then one in the country or one on the beach. Imagínense, And then they took all the others imagínense away. eso sin So pagar, imagine that. sin pagar indemnización, sin pagar absolutamente nada. Without paying anything, without compensating people anything. Entonces, estoy hablando de esto para que después entiendan cuáles son las leyes actuales y cuál es el fundamento de la legislatura actual en Cuba. So I'm explaining this to you so you can understand kind of where the background is of the current legislation in Cuba. Esas son las primeras leyes que van del año 59 al año 63, 64. So those En are- 4 o 5 años se tomaron todas estas leyes. So those are from 59 through like 1963 or 64, all those laws. Luego de esto, hubieron muchas más, pero me interesé en la ley de nacionalización del dólar del año 93, que me parecía un punto intermedio entre lo que fue y lo que es ahora. Okay, and so there were a lot of other laws, but I want to focus on the one that was the kind of an intermediary law of 1993, which was the decriminalization of the dollar, that allowed people to have dollars without penalty. Por cerca de 2 décadas en Cuba, la tenencia de dólar fue severamente penalizada. So for about 2 decades in Cuba, just having a dollar was severely punished or Si te severely. tomaban con $100 en la calle, te podían poner 10 años presos en la cárcel. Yeah, if they found you in the street with $100, you could easily go to jail for 10 years. Eso, por supuesto, le supuso la separación de un montón de familias, de muchas familias. And this created kind of separation or the division of many families. Fue realmente una ley controversial.
It ¿no? was really a controversial law. Pero esta no es la ley de prohibición, sino es la ley donde se despenaliza el dólar. But that wasn't the law of prohibition. That was actually the law that decriminalized having the dollars. This was the one in 1993. It was the decriminalization that he's talking about. Año 93, año importante también para Cuba, para Estados Unidos. 1993 was an important year for Cuba and for the United States. Es en el año en que se desata este éxodo masivo que fue llamado los balseros. And that's when the Cuban, there was a lot of people coming over on boats. It was, and I can't remember the name of the technical, there was a name for it. But there was a lot of people. Pardon? I think it's the Rafters crisis. The Rafters crisis. Okay. Well, it was a large, massive group of people leaving Cuba illegally and coming to the U.S. and seeking asylum. Eso fue después de un discurso de un presidente de Estados Unidos. And that was after a speech that an American president gave. ¿Cómo era que se llamaba? Was it Reagan? No, Not Reagan. Duh, sorry. Clinton. Bill Sorry. Bill Clinton. That was, Bueno, nada, después de esto. so anyway. Después de esto me enfoqué en las leyes actuales, ¿no? So after that, I'm going to focus on the current laws. Estas son 6 leyes hasta ahora, ¿no? 5 del principio de la revolución, una del año 93 So y 5 from the ahora, beginning of the revolution, 1 from the middle, and now. y ahora 3 más leyes actuales que tienen una relación especial con estas primeras leyes del año 59. So now 3 laws that relate pretty directly to the laws from the early years. Primero, la ley general de la vivienda. So first is the law that governs property or housing, real estate. En esta ley de reforma urbana se prohibía la venta de casas. So in that Sí. first law, it prohibited the sale of homes or the Si sale el of houses. Estado cubano te quitaba 2 casas y se la daba a otras 2 personas, esas 2 personas no podían vender sus casas. Okay, so if the Cuban government took away 2 houses from you, gave them to other people, those other people could not sell the houses they'd been given. ¿No? Entonces, esta ley general de la vivienda de ahora, del año 2011 aproximadamente, So this was in about 2011. So this law that governed real estate sales lo que hace es que tú puedas tener más de una casa, que said tú you can puedas own more than one vender tu house, you casa. can sell your house. Por eso es que mucha gente incluso que está viviendo, que vive en Estados Unidos, está a través de familiares cubanos comprando sus casas nuevamente. So this even allowed people who were living in the United States through family members to buy houses in Cuba. Como la gente no recupera exactamente su casa, pero recupera la idea que tuvo de su propiedad. So they didn't actually get their own house back, but they got back the idea of having that house, of that property. La otra ley actual Got the immigration. es la ley de inmigración, So the law that governed immigration. que fue la que abolió, quitó el permiso de salida de Cuba, So it took away the need for you to have permission to leave Cuba. que era uno de los negocios más sustentables que había tenido el gobierno cubano hasta ese momento, Which was really one of the best businesses the Cuban government had going up to that time. que lo que hacía era que cada ciudadano que quería salir del país tenía que pagar una cuota. So every citizen that Al wanted to Estado. leave Cuba had to pay a quota to the state. No sé si recordamos de alguna manera estas leyes que ahora eso fue hace un par de años y como que tuvo una resonancia internacional así esta ley. I Fue don't know if you importante. remember that happened a couple years ago and it had a lot of international resonance, the change of that law. Y la última ley, y para mí más polémica, es la ley de inversión extranjera. And the last law, and for me the one that's the most controversial, is the law of investment in Cuba. Mientras que en el año 59 se expulsó del país, se nacionalizaron las empresas de tanto americanas como de cualquier otro interés de otro tipo, de otro país en Cuba, So in 1959, they got rid of investment, they stopped investment, Expropriated. sí, se expropriated. expropiaron, se Yep. expulsaron del país todas estas empresas. Ahora Now, el gobierno cubano quiere que la gente venga a invertir en el país now the Cuban government wants people to come and invest in the country. nuevamente. Entonces,
Por eso esta es una de las primeras leyes y por eso esta es la última. Para mí es como un ciclo cerrado, ¿no? So it's one of the last laws, and yet it relates to one of the first, and so for me it creates sort of this closed circuit. Y eso me da cierta esperanza para mí que soy optimista. And it gives me a little bit of hope because I'm an optimist. Sí, pero lo más importante no es eso. Lo más importante de esta ley es que excluye a los cubanos de poder invertir en su propio país. But the most important thing about that law is it keeps Cubans from investing in their own country Sí, porque por eso se llama ley de inversión extranjera. because it's called the law of foreign investment. Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede ir a invertir a mi país, mientras yo o cualquiera de los cubanos que vive fuera del mundo no lo puede hacer. So any citizen from any other country in the world can come and invest in Cuba, but no Cuban or Cuban living abroad can do it. Pero bueno, es así, ¿no? Well, that's how it is. Bueno, nada, estas fueron las 9 leyes que escogí. Me parecían leyes bastante importantes que habían tenido una repercusión fuerte en su momento. So anyway, these are the 9 laws that I think really had a big effect at their time, or the time they were passed. Y calculé la cantidad de tinta que se habían llevado cada una de estas. And so I calculated the ink that was in each one of these. Si todo esto era para llegar a eso. All of this was just to get to that point. Entonces, Knowing. no hay ley. No hay tinta. Does anybody have, Andrew, do you have an? Andrew salió ahora mismo. Oh. Any of you what? She said, does any of you, oh, maybe you know how to operate the thing. Anyone able to, he's just not, there's, the other slides have temporarily disappeared. Los cubanos normalmente somos un poco paranoicos con esto, ¿eh? Habrá alguien de la seguridad del Estado acá. We're a little bit, the Cubans are a little bit paranoid about this. Somebody from the Cuban government has interfered. Bueno, tampoco había mucho que ver realmente, ¿no? So there really wasn't that much to see anyway. Esta fue mi última exposición en La Habana This was my last exhibition that I did in Havana. y lo que se veían eran estos planos, estos diferentes planos de tinta en la pared, ¿no? What you saw are these different shapes of ink on the walls. Que tienen un texto abajo, una etiqueta que te dice qué ley es, de qué gaceta proviene, la cantidad de centímetros cuadrados y el peso. So below is the law that it was, what periodical it comes from, and the amount of ink. Por ejemplo, eso, que es como este tamaño, es toda la tinta que se usó para hacer la ley de nacionalización. Okay, and so this amount of ink that you see there is all of the ink that was used for the law of nationalization. Esta es la ley de nacionalización de 26 empresas norteamericanas. That's the nationalization of 26 American businesses. Pero hay una relación interesante entre las leyes del principio de la revolución y las leyes de ahora. But there's a really interesting relationship between the laws from the beginning of the revolution and from the ones now. Que es que al principio de la revolución se escribía muy poco. Que Se escribía muy poco. Okay, so in the beginning they wrote very little. Y ahora tenemos la necesidad de justificar tanto las cosas que And now las we- leyes son muy extensas. And now we have such a need to justify, the laws are really extensive. Esta es la ley de despenalización del dólar. And that's the law of the decriminalization of the dollar. Es la más pequeña de todas. It's the smallest of all. Y a mí me sorprendió cuando fui a la biblioteca. And it really surprised me when I went to the library. Una cosa interesante es que no estaban organizadas, todos estos documentos, estas gacetas oficiales no estaban organizadas. It was really interesting because none of these gazettes were organized. Tuve que buscarlas en la Biblioteca Nacional, en el Ministerio de Justicia, I had to go to the National Library, I had to go to the Department of Justice.
y en otra biblioteca, una biblioteca pública que and también hay en another La Habana, public library that there is in Havana, que gestionar todos estos permisos para que me dejaran escanear las... and get permission so that they'd let me scan these. Y esta de verdad me llamó mucho la atención porque es un párrafo así en la hoja, ¿no? And this one really got my attention because it's only a paragraph on the page. Sí, y la justificación de por qué se estaba despenalizando el dólar era And the justification of why they were decriminalizing the dollar para facilitar Was el to trabajo facilitate. de los tribunales de justicia y de la policía. was to facilitate the work of the courts and the police. Police. Sí, no tenía nada que ver con problemas económicos ni nada de It didn't eso. have anything to do with economic problems. Bueno, esta serie del peso de la historia la compone una última pieza So this series that's called The Weight of History has one more piece to it. que se llama La Última Pena. That's called The Ultimate Penalty. No sé por qué de alguna manera todas estas piezas han tenido como números, ¿no? Primero 5 noches, 9 leyes y La Última Pena. So I don't know why all of these parts ended up having numbers in the titles: five nights, 9 laws, the last penalty, Que or the mientras, ultimate mientras penalty. teníamos una cosa muy grande con 5 noches, que era toda esta ideología imperante en el mundo en algún momento We del had such siglo a- XX, We had such a big thing with these 5 nights of all this ideology that was happening in the world. después tenemos un grupo de 9 leyes en un país, en un pequeño país, en una parte del mundo. And then a group of 9 laws in a little country and a little corner of the world. Ahora tenemos cómo se aplica esta ley según el Código Penal, que es otra cosa diferente. And now we have how this law is applied in the penal code, which is another thing. Que lo que quiero hacer, esto es una obra que está en proceso porque está complicada de hacer. And what I want to do, this is actually a work that's in progress because Ahora mismo it's a estoy little estoy complicated. haciendo la investigación, estoy buscando toda la información acerca de estas cosas. I'm doing the research and I'm looking for all the information about these things. Que es, lo que quiero hacer es seleccionar todos los fragmentos del What I- Código Penal What en I'd like Cuba to do is to pull out or select all of the fragments in the penal code que permiten la pena de muerte, that permit the death penalty. ¿no? Y entonces, por eso se llama La Última Pena, And that's why it's called the ultimate penalty. y es como más particular todavía, ¿no? And it's even more specific. Entonces, esto va a ser mi proyecto en la Bienal de La Habana. And this is going to be my project for the Havana Biennial. Voy a tener un espacio en la cabaña. I'm going to have a place in the cabaña or the cabin, which is a fort. La cabaña se llama Parque Histórico Militar It's called a military historic park porque tiene toda una parte que eso siempre fue una fortaleza militar, so it's always a military fort, and it's got a part, pero tiene una gran parte ahora que se toma para actividades culturales so it has a large part right now that's used for cultural activities, y tiene otra parte que sigue funcionando como fuerza militar. and has another part that's it's still functioning as Y es military. precisamente en esta parte de la cabaña And it's actually in that part donde se the cabaña, ejecutan a las personas que son condenados a pena de muerte. where they execute people who are condemned to death. Por eso esta última pieza es como una especie de site specific So that's why this last piece is a site specific, para el lugar, ¿no? made for that spot, that place. Tengo otras piezas y eso, pero si tienen alguna pregunta acerca de esto que hemos estado hablando ahora, I sería have other- interesante escucharlo. I have other pieces, but if you have any questions about what we've talked about up until now. ¿Sí? Dos preguntas muy breves. ¿Qué libro de los que escaneaste tiene más tinta? ¿Cuáles son los libros Which of the books that you scanned has the most ink? de la primera? Te voy a decir. De las Cinco Noches, Yeah. from the Mira. 5 Nights piece. Este es El Estado y la Revolución de Lenin. This is Lenin's State and Revolution. Esto es Mi lucha de Hitler. This is Hitler's Mein Kampf. Esto es La historia me absolverá de Fidel. And that's History Will Absolve Me by Fidel. Esto es El libro rojo de Mao Zedong. That's the Red Book by Mao Zedong. Y esto es El libro verde de Al-Gaddafi. And that's the Green Book by Gaddafi. La otra, muy breve, es en las leyes
no sé si será efecto de las fotos, hay como algunos puntos blancos, que se ven casi como fotos de constelaciones. Okay, in the other piece, the one with the laws, there's these little white dots. It looks like a constellation. Sí, es una pieza muy simple, It's a real simple piece, pero es muy matérica, ¿no? but it's very material. La tinta de imprenta, The printer's ink, nunca tenemos la posibilidad de verla bien porque siempre son letras pequeñas. we're never able to see it well because why? Son letras muy Oh, pequeñas because the letters are so small, y no comprendemos bien su naturaleza. and we don't really understand what the quality of the ink is in Pero those small letters. cuando haces un gran plano de tinta de imprenta, But when you make a huge swath of printer's ink, tiene un montón de riquezas y de brillos y de there's a whole cosas. bunch of kind of richness and glitter. Además que copia Sparkle. la textura de la pared. And it also kind of uncovers or highlights the texture of the wall. Ah, y una cosa, a propósito de esto, una cosa que me And something gustaría else, by the comentar way, that I'd like to say es que esta pieza siempre is that this piece always siempre se hace in situ en el lugar. is always done site specific in the place, in the location. Se pintan las paredes y luego se retira, como aquí, So we paint the walls and then we take it off. y luego si la quieres poner en otro lugar la vuelves a pintar. And if you want to put it in another place, then you must repaint it. Entonces, para circular esta obra, So to get this work around, ya que han habido algunos museos, gente interesada así en exhibirla, so there've been museums and there've been people interested in exhibiting it. he generado un marco legal He's created a legal document para, Framework. para poder hacerla, ¿no? so that they can do it. Por ejemplo, no puedes pintar no puedes hacer estas manchas negras con pistola o con brocha, So you can't make these black marks with a spray gun or with a brush, solo con rodillo. only with a roller. Te doy un documento que tiene exactamente todas las medidas, todos los datos de cada una de las leyes, de cada uno de los libros. I have a document that has all of the measurements of all of the laws and all the books. Tienes que documentar en video cuando retiras la pieza de la pared, And you have to document with a video when you actually remove the piece from the wall. porque si tú tienes esta pieza, tú puedes exhibirla cuantas veces quieras, Because if you have this piece, you can show it as many times as you want, pero no puede estar dos veces al mismo tiempo en dos lugares diferentes, but it can't be shown in two different places at the same time. ¿no? Esa es la- How much? How much? How ¿Cuánto? much for sale? se vende por peso. Okay, it's sold by weight. Se vende por peso como se vendían las novelas en los años, estas novelas soap opera. Soap operas? Se vendían en Cuba, eran muy famosas, y se vendían Soap operas por in Cuba peso. were really famous and they were sold by weight. Habían todas estas novelas latinoamericanas, se vendían en vez de por contenido, So se they were vendían sold- por cantidad ¿sabes? Porque mientras más pesaba la novela, más días tú tenías enganchada a la gente ahí escuchándola, oyéndola, ¿no? So, wait, though, pero en la tele, O en la radio, O en la radio, okay, okay. Sí, mientras más pesaba, más días, más tiempo estaba al aire la... Okay, so the more the film weighed to show those things, obviously the longer that you could have them showing on TV or on the radio, and the more people you'd kind of pull into the. Entonces por ahí tú puedes tener una idea de cuánto vale la pieza de Hitler, ¿no? So you get an idea of how much Hitler's piece would be worth. Yeah, I wouldn't have any problem with the comparisons if they said 5 revolutions in history, but to call them the 5 darkest periods of history is, I think, a little political, to say the least. But what would you consider, for instance, well, it might be a dark period, but Can I just- what was prior to that period? It might have been even darker. I mean, to compare Gaddafi's Green Revolution to Hitler, I think it's as a misunderstanding of what Gaddafi was all about. Okay, él está diciendo que tomar, por ejemplo, 5 revoluciones como parejas y compararlas sería una cosa, pero tomar estas diferentes
diferentes eventos y decir que son los 5 momentos más oscuros de la historia. Él tiene problema con eso porque también pregunta qué pasó antes, cuál era la situación, Sí. porque dice que la cosa de Gaddafi comparada con... Sí, yo entiendo. A ver, esta pieza son 5 noches de las Sí, tantas noches que hemos tenido en el mundo. So there are 5 nights of the many nights we've had in the world. No son ni las más oscuras ni las más claras. They're not either the darkest nor the lightest. Son simplemente 5 noches. They're just 5 nights. Why couldn't it be 5 madrugadas? Then why can't it, okay. Okay, why can't it be 5 dawns or, twilights? Yo entiendo tu pregunta porque primero que I understand your nada question because son in the first place, 5 revoluciones there are 5 revolutions que en su momento y según las circunstancias históricas, políticas y sociales de cada una that in their moment with their specific kind of political ramifications, estuvieron bien. they were fine when, No? when they happened. ¿Quién dice que lo que hizo Lenin en Rusia al rebelarse contra el Estado zarista Who says that no what, estuvo bien? who says that what Lenin did in Russia to stand up against the state was wrong? De los zares, ¿no? Eso era un Tsarist Russia. The Tsarist Russia, thank you. estuvo bien. It was okay. Lo que hizo Fidel What Fidel did en el año 59 in 1959 tiene su justificación histórica. has its historic justification. Gaddafi también, todos los Gaddafi demás. too, all of them. Pero, ¿por qué lo que todas comparten But what all of them share es que a través del tiempo is that as time passed, ellas redundaron en sistemas totalitarios y eso es innegable. they created totalitarian systems, and that's really unfortunate. Y como todas se escribieron con tinta negra, Since they're all written with black ink, por eso son noches, si no fueran that's días. why they're nights and not days. O sea, si responde tu pregunta, no sé. Does that answer your question? Yes, gracias. Ink itself is historically and geographically specific, La tinta es históricamente y geográficamente específica, derived of different organic and synthetic um, materials. derivada de diferentes materiales sintéticos y naturales. Interrogate ink as a medium. Tú interrogas la tinta como un medio, como una materia. Sí, mira, Yes. Look, en el mundo antes del siglo XIX in the world before the 19th century, habían 2 grandes grupos de tinta solamente. there were only 2 two main kinds of ink. La mayoría de los documentos que se emitían eran manuscritos So the majority of the documents were manuscripts, y habían tintas metalogálicas, and there were metallurgic inks ferrogálicas, a partir de iron-based. óxidos de hierro, based on the oxide of iron oxide, o las tintas vegetales que eran de origen asiático. or there were vegetable inks that were of Asian origin. Con el siglo XX todo esto se vuelve una locura In the 20th century, all of that got crazy, y surgen un montón de tipos de tintas and there were diferentes. tons Claro. of different kinds of ink that came about. En el caso de estos libros yo lo tomo como una tinta genérica, So in the case of these books, I just use it as I just use a generic ink. que es una tinta de imprenta, It's a printmaker's ink or printer's ink. ¿no? En este caso es alemana, In this case, it's German, porque es una de las mejores del mundo, aunque haya sido una de las noches más grandes. because it's one of the biggest, Aunque haya sido una de las más grandes noches de la pieza, Oh, yeah, so it's German, and because it's really high quality, even though that was one of the darkest nights of pero, the piece. pero la tinta que producen los alemanes es fabulosa. And the ink that the Germans make is great. Como el sistema de control cubano es muy bueno, ¿vieron? Yeah, they have a better control system than... Pero justamente esa pregunta me recuerda a algo de lo que quería hablar, But that question reminds me of something that I wanted to say. que es de una pieza que quiero hacer que tiene que ver con la historia de Estados Unidos That's about a piece that I want to make that has to do with the history of the United States y con la historia de expansionista de Estados Unidos, and with the story of the American expansionism, que tiene que ver con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, which has to do with the Treaty of Guadalupe Hidalgo,
que es el tratado a partir del cual México, which is en the, este caso el general Santa Anna, cede las tierras, la mitad del territorio americano a Estados Unidos. which is the treaty in which the General Santana from Mexico actually gave over or ceded half of Mexico's territory to the United States. Este tratado en su momento fue manuscrito y fue hecho con tinta ferroválica. So this treaty was, at the point it was made, was a manuscript, and it was made with kind of an iron ore-based ink. Sí, y lo que quiero hacer es calcular la cantidad de tinta What de he'd like to do de is este tratado. calculate the amount. Y entonces la obra se llama, por ejemplo, 20 pulgadas cuadradas de tinta es igual a, Yeah, so that's why this piece is going to be called however many, let's say like 20 square inches of ink is equal to like 8,000 or 851,000 square kilometers, which is the amount of land that was ceded. exacto, es una relación que no es exactamente proporcional. It's not a proportional relationship. Si vemos ahora el mapa de los Estados Unidos, toda esta parte de Arizona, Texas, If we see the California, map from the United States, and all these areas, Arizona, Texas, posiblemente quepa también dentro de cualquiera de estos and maybe cuadrados que hemos visto, ¿no? yeah, maybe it'll fit into one of these squares that we've already seen. Seguramente puede estar, todo ese territorio seguramente puede estar aquí. I'm sure that territory could all fit here. ¿Me permites? Oh, yeah. Todo ese territorio lo podemos, All that Alright. territory, we could just, o lo podemos guardar en el bolsillo, or we can keep in our pocket, cualquier cosa, ¿no? anything. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la tinta, ¿no? And that has to do Estábamos with hablando. the nature of the ink. Have you calculated the amount of ink in the contracts or legal documents you send to museums? ¿Has calculado la cantidad de tinta en los documentos y contratos que tú has mandado a los museos? No, pero sería interesante. No, ¿eh? but it'd be interesting. Sería interesante. ¿eh? It'd be interesting. Seguramente no suma mucho, pero sí. It probably wouldn't be much, but yeah. Gracias, señor, muy atento. Thank you, he says to you, thank you for your attention. Or you understand it? Si tienen otra pregunta, por favor. Sí. No sé si ya explicaste esto, pero I don't know if you already explained this, but todos esos libros están en otros idiomas. Cuando hiciste como el conversion al ink, era so all of those books were written in different languages when you did the conversion of the ink? ¿Era en español o en inglés o en los idiomas? Were they in interesante. Spanish, were they in English, or? Muy interesante. Yo traté For the de buscar los facsímiles de los primeros ejemplares de estos libros. I tried to find faxes of the first editions, first publications of these, Que estaban más cercanos al propio evento social which were the closest to that actual al que ellos hacían event, referencia, even though they were just a ¿no? Por supuesto, Mein Kampf está en alemán, el libro rojo está Mein en Kampf chino, in German, the little red book in Chinese, el de Gaddafi está en árabe. the Gaddafi's work was in Arabic. Sí, yo tomé. Yeah. I Si took- no fuera real, Yeah, porque la caligrafía If I hadn't done it, it wouldn't have been real. The calligraphy, y la tipografía de cada una And de the estas culturas es typography. diferente. Y al traducirlas variaría muchísimo su cantidad. and also translating them would have varied would have changed the quantity. Es decir, que esto tiene cierto nivel ahí científico So it does have a certain level of scientific level. y aunque no es exacto, pero es una aproximación bastante cercana a las cantidades de tintas usadas en cada uno de estos libros. So it's not exact, but it is an approximation to the amount of ink that was used in those documents. Just one addition to my comment that I made first, my question. Yeah, he una almost adición. escaped, casi se Okay. sabe. He almost escaped. But the point is, suppose he had done the Constitution of the United States, it would have come out black also. So we Okay. consider that negative? Do you understand that? Eh, ¿Comprendes? Que está diciendo que casi escapaste de la pregunta, pero vamos a poner que haces la Constitución de los Estados Unidos, Ujú. que también sería una cantidad inmensa de negro. mm.
A esto quizás... A ver, tiene que ver con una... It has to be- verdaderamente es una posición política que yo asumo. Sí, Well, it's a exactamente. political position No. that I'm taking, and Y- he No said, me yes, digas. of course. Don't, oh, you're kidding. Es una posición política, It's a political además es una position. posición política personal, And ¿no? it's also Sí. a personal political position, Al considerar que todo esto fueron periodos considering that all these were oscuros de la periods, historia, ¿no? dark periods A ver, of history. hemos asumido que el medioevo, que la época medieval fue oscura. We take for granted that the Middle Ages was a dark era, was the dark Es verdad ages. que no había luz eléctrica, es Well, verdad. it's true, there was no electric light. Pero se escribieron los poemas de amor más lindos del mundo, But they wrote the best love poems of the world I've ever written. ¿sabes? Y sin embargo nosotros decimos, es oscura, And we still say, oh, it was dark. ¿no? Es como ese tipo, es muy personal también, It's very aunque la personal. comparto con algunos amigos. Although I do share my views with some friends. Pero sería interesante, But it would be interesting. de hecho esto es un proyecto que es infinito, ¿eh? In fact, this is a project that's infinite. Realmente no sé cuándo le voy a poner fin a esto, I really don't know when I'm going to be done with this. porque cada momento salen cosas interesantes, por ejemplo, Because eh, interesting things keep coming up. me interesa mucho, también es un proyecto futuro, I'm really interested as a future project calcular el peso de la libertad. to calculate the weight of freedom. Por ejemplo, For en algún example. momento se le dio la libertad a una dotación de esclavos So at a certain point, they gave freedom, or they freed a ton of slaves. y me interesaría calcular, porque I would realmente like cuando to el, calculate. I mean, because cuando el really, esclavo se iba de su dotación, lo único que le decía que él no era esclavo y que era libre era el documento que poseía. so when the slave was allowed to leave, the only thing they had was this document that said that they were now free. Es decir, que ese papel era importante. So that paper was really No. important. Si no estaba el papel, If no they había didn't have the acuerdo, ¿no? paper, Y entonces calcular el peso de la tinta en estos documentos, en estas cartas de libertad, es como calcular un poco el peso de la libertad también, ¿no? so calculate the weight of the ink in those documents is a little bit like calculating the weight of freedom. Y seguramente arroja un peso muy pequeño And it would probably be a really small weight, would probably be comparado con la libertad humana, compared Es una with cosa the tan human grande, ¿no? liberty, which is a huge thing, tan ilimitada. so limitless. Es una relación, It's a relationship. As you're taking all these very important one way or another documents and showing what they're made of, is your point to show how little there is to all the structures that make up our world? It's just words, it's just a tiny bit of cree en ink. nuestro mundo, que solo son palabras, simplemente son palabras, pero que forman la estructura de nuestro mundo. la pieza en general, Well, el trabajo en general, The work in general habla un poco de eso, ¿no? speaks a little about that. Eso es una de las reflexiones que suscita este trabajo, ¿no? It's one of the kind of reflections that this work, Que es que cómo con tan poco how with so little hemos construido cosas tan grandes, we have made such huge things. ¿no? Yo pienso que eso es una de las cosas más interesantes que más me gusta, por lo menos a mí, I think this es is, descubrir que de pronto un evento social de tanta magnitud, su basamento físico real es nada, son 2 gramos, por ejemplo. I think one of the most interesting things to me is that something that has a huge magnitude as far as a social event can be, it's like actual physical existence can be reduced to maybe 2 grams. Pero también me hace reflexionar un poco también en la fuerza de la palabra, But it also makes me reflect on the strength and the power of words. porque Because imagínate, imagine, si con tan poco nosotros podemos decir tanto, with so little, we can say so much. es como también como para aprender a controlar mejor nuestro diálogo, ¿no? It also is to help us to learn to control our own kind of dialogue better. Sí, ¿verdad? No, es como el efecto mariposa, ¿no? It's like the butterfly effect. ¿Algún día vas a calcular la cantidad de tinta en los discursos de Fidel Castro?
Someday are you going to calculate the ink in all the speeches of Fidel Castro? Seguramente, estoy esperando cada el último para hacerlo. So, of course, I'm waiting till the end to do it. Todavía no sabemos si va a ser otro. No, we, Quiero estar bien seguro de que este es el he wants to make sure that he's not going to say any more somehow. Pero sí, seguramente. Yeah, sure. All right, any more questions? So I think we can thank Felice and Noel for Sí, oye, gracias.